Intercambio de vidas, preguntas y respuestas. Ojalá que abramos el corazón a estas alturas para que lo que haya allí que ha sido cuestionado o que tengamos una gran hambre o necesidad de la ampliación de cualquier punto o compartir lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón como fuego, hagámoslo para riqueza de todos y bien de todos, sobre todo de las almas de las cuales tú eres pastor. Ricardo, buenos días, querido hermano. Buenos días. Acá son buenas tardes, pero bueno. No sé si ya es momento de comenzar. Listo. Ok, muy bien. Bueno, pues, buenos días para ustedes. Feliz día de San Andrés Apóstol, que celebramos hoy en la iglesia. Este apóstol escondido, sin embargo, el que porta a Pedro al Señor. No sé si ya tuvieron la misa o la tendrán más adelante, pero allí leemos el momento en el que son llamados propiamente como discípulos para estar permanentemente con Jesús, dejando las redes, dejando todo. Sin embargo, ese evangelio no nos narra cuando Andrés conoce a Jesús. Quien nos narra esto, sabemos, es San Juan, en su evangelio, capítulo 1, versículos 36 en delante. Sabemos que Andrés era discípulo de Juan Bautista, junto con Juan Evangelista en ese momento. Y llega Jesús, dice el evangelio, ve venir a Jesús hacia él. Y es cuando Juan Bautista lo presenta, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces estos dos jóvenes, Andrés y Juan, empiezan a caminar detrás de Jesús sin hacerse notar. Jesús se vuelve y les pregunta, ¿qué buscan? Esta pregunta a mí siempre me llega, porque Jesús siempre nos pregunta, ¿qué buscas? En todo lo que haces, ¿qué buscas? ¿Buscas a Dios o te buscas a ti mismo? Si vives buscándote a ti, no te encontrarás. Si buscas Dios, encontrarás la verdad, tu verdad. Bueno, pero ellos no responden directamente a la pregunta de Jesús, sino con otra pregunta. Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús tampoco responde directamente con un concepto, sino con una invitación. Vengan y lo verán. Vengan. Viendo otros momentos del Evangelio, si Jesús debiera responder con un concepto, por así decir, no tanto con un concepto, sino de otra manera, Jesús podría haber dicho, el Padre está en mí, yo estoy en mi Padre, yo vivo en mi Padre, yo vivo en su voluntad. Maestro, ¿dónde vives? Vivo en la voluntad de mi Padre. Porque físicamente Jesús no fue estable en un lugar. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Pero interiormente, la casa de Jesús es la voluntad del Padre. Casa de la cual jamás salió. No como nosotros que continuamente estamos fuera. Pero Jesús nos invita a ir a donde Él vive. Vengan y lo verán.
Esa invitación que Jesús hizo en el Evangelio a aquellos primeros apóstoles, en realidad son los primeros, de los cuales hoy celebramos la fiesta de Andrés. Jesús nos hace esa invitación: ven, ven a donde yo vivo, ven en la voluntad de mi Padre, ven y conoce lo que hay en ese vivir de mi voluntad divina, en esa unión de mi voluntad de hombre con la voluntad eterna de mi Padre. Ven, no es solo para mí, yo lo comparto a mi cuerpo, yo lo comparto a mis hermanos, porque esta voluntad de mi Padre es para ustedes, porque todo lo mío es tuyo. Como dijo el Padre en la parábola al hermano mayor: hijo, todo lo mío es tuyo. Y Jesús nos invita a creer esto. Este vivir en la divina voluntad, el conocimiento del don de la divina voluntad, es a profundizar qué significa que todo lo que es de nuestro Padre es nuestro. Su voluntad divina, que contiene todos los bienes de nuestro Padre, todo su obrar, su vida divina. Así que, Jesús, ¿dónde vives? Vivo en mi Padre, vivo en su voluntad. Ven a conocerla, ven en mi voluntad, ven y lo verás. A propósito de este ven y lo verás, me llama la atención. Saben, estamos en Adviento y en el Adviento siempre hay un estribillo que se repite todo el tiempo. Ven, Señor Jesús, ven, ven. La Biblia comienza con la promesa de su venida y termina con que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ese es el culmen, ese ven. Ustedes saben, el Antiguo Testamento es un adviento permanente hasta la venida del Mesías. Está aquí el Mesías, se va, al mismo tiempo se queda en la Eucaristía y seguimos en un adviento permanente esperando, sí, la última venida. Pero San Bernardo habla de que hay una venida intermedia entre la venida en la carne y la venida gloriosa, y es esa venida en espíritu y verdad. ¿Qué tanto permanecemos nosotros en ese adviento, en esa espera, en ese anhelo de continuamente, ven Jesús, ven en mí, ven en mis actos, ven en mi vida? ¿Ven a qué? A vivir, a eso ven. Pero no solo es un adviento en el que nosotros esperamos a Jesús. Dios también permanece en continuo adviento. Dios continuamente espera a su criatura de regreso. Y esto lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Sabemos que el hijo toma todos sus bienes, toda su herencia y se va. Despilfarra todo lo que es de su padre. Y cuando regresa, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir y tocar a la puerta para que le abra el padre? No. El padre lo ve venir de lejos y corre. ¿Qué significa eso? Que el padre estaba en adviento. Estaba en espera continua del hijo, siempre mirando a lo lejos, esperándolo. Nuestro Padre está en adviento, no se espera de regreso. Jesús le dice a Luisa tantas veces, hija, ven en mi voluntad, elévate en mi voluntad, ven en mi vida, ven en mis actos, te espero. Así que Jesús, así como invitó a Andrés, vengan y lo verán, en este adviento también Él nos dice, ok, ustedes me invitan a venir, se abren a mí, me dicen, ven Jesús, y yo les digo a ustedes,
vengan, vengan a donde yo estoy. Es un mutuo adviento, es una mutua espera y es una mutua invitación. Pero ¿cómo hacemos vida nosotros ese adviento en nosotros? Que no quede solo en el aspecto ritual del tiempo litúrgico que se celebra. Este vivir en la divina voluntad es ese continuo abrirse a una venida incesante de Jesús en nuestros actos. Dios nos crea, como decíamos ayer, según el catecismo, para compartirnos su vida. Porque Dios es amor, y no hay mayor amor que dar la vida por aquellos que se aman. Al leer el libro del cielo, Jesús nos explica de modos sobreabundantes que yo no soy capaz de explicar, cómo en el plan divino, cada acto de criatura sería el espacio, la oportunidad de una nueva donación de Dios, de esa continua donación de su vida y de su amor. Para eso son los actos, para eso es el tiempo y para eso es nuestra voluntad. Para continuamente abrir la puerta de nuestro acto, para que entre la vida divina que es Jesús y lo llene y sea Él mismo quien lo haga. Pero este Jesús se la pasa tocando a la puerta y no encuentra quien le dé acogida como la que él esperaba. Escuché a mi mamá leyendo el número del catecismo donde dice que María, en María, el don de Dios, es decir, Dios que se dona, encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de la historia. Dios está esperando ser acogido por sus criaturas. Y esa acogida la encuentra de modo perfecto en María. ¿Por qué? Porque María, siendo concebida en la divina voluntad, a fin de cuentas, porque eso es ser concebida inmaculada, es decir, con su voluntad humana en la voluntad divina, esta voluntad divina unida en la voluntad de María, hace que María tenga en sí espacio suficiente para recibir el don de Dios continuamente. Ella pudo concebir en el vientre porque ya había concebido la vida de su Dios en cada uno de sus actos. Por eso es llena de gracia. La gracia es la vida divina. Así que aprendamos esta actitud de María. En la plática que les acaban de dar, les han hablado del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. De verdad que allí encontramos a María como una mamá que se sienta, nos invita a ponernos sobre sus rodillas como niños pequeños y nos corrige, nos anima, nos abraza, nos consuela y nos empuja. ¿Cómo es vivir de vida divina como ella vivió? ¿Cómo es ser también nosotros llenados de gracia? Porque estamos destinados a ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Es decir, en esa donación continua de Dios a nosotros y de nosotros a Él. Este vivir en la divina voluntad es el cumplimiento continuo de ese adviento. La criatura que continuamente dice a Dios, ven. Y Dios que también le responde diciéndole, ven también tú. Nosotros que invitamos a Jesús al plano de nuestra vida humana, pero aquí está la enorme novedad del vivir en la divina voluntad. Es que Dios responde invitándonos a entrar en el plano
de su divinidad. Hoy es martes, el primer martes de Adviento. Cae la fiesta de San Andrés y por eso no leemos el oficio de lectura que corresponde al martes de Adviento. Sin embargo, por no sé si fue inspiración divina, se me ocurrió revisar qué había en el oficio de lectura que correspondería de modo ordinario en el primer martes de Adviento. Y me encontré que hay un discurso de San Gregorio Nacianceno que lleva por título esto: Oh maravilloso intercambio. Jesús lo había preparado así. Y les confieso, en el breviario, ustedes saben, en toda la iglesia meditamos las mismas lecturas, rezamos los mismos salmos, pero hay diferencias en los himnos y en las preces. Los himnos en el breviario italiano son bellos, teológicamente perfectos, por así decir, pero les confieso que me faltan un poco los himnos de nuestra liturgia en México, porque a estos de acá les falta un poquito el toque afectivo de la relación afectiva con Dios, en los himnos, la parte inicial. Pero bueno, en este discurso de San Gregorio Nacianceno, fui a buscarlo en español y me sorprendí un poco por las diferencias de traducción, porque hay ciertas cosas, incluso frases enteras, que en español no están, y otras que también en italiano no están y en español sí. Así que les quiero leer solo un pedacito, como está escrito en el breviario de Italia. Dice, primero habla del verbo divino, una preciosa alabanza de lo que es el verbo divino, luego de su encarnación en la Virgen Madre, y dice esto: Dios, en un cierto sentido, asumiendo la humanidad, la completó. Dios, en un cierto sentido, asumiendo la humanidad, la completó. ¡Wow! Cuando reunió en su persona dos realidades distantes entre ellas. Esto es, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esta confirió la divinidad y aquella la recibió. Este es el maravilloso intercambio. Pero me asombra cómo el Espíritu Santo le hace comprender esto a San Gregorio Nacianceno para decir, Dios, en un cierto sentido, al asumir la humanidad, la completó. ¿Qué nos está diciendo? La humanidad, si no está unida con la divinidad, está incompleta, porque Dios creó la naturaleza humana unida con su vida divina. El hombre se separa, el hombre se desgarra, el hombre pierde esta vida divina que Dios le da al comienzo, y tiene que venir el verbo divino para volver a abrir las puertas de esa vida divina. Y dice, aquel que da a los otros la riqueza, se hace pobre. Pide en limosna mi naturaleza humana para que yo me vuelva rico de su naturaleza divina. Y aquel que es la totalidad, el todo, se despoja de sí hasta el aniquilamiento, el anulamiento, el hacerse nada. Ok, sí, eso pasa en la vida de Jesús hace 2000 años. Pero esto tiene que pasar en nuestra vida aquí, ahora.
Jesús está pidiéndonos, como dice aquí, como en limosna, nuestra naturaleza. Él ya tomó en sí mismo su naturaleza humana. Y en algún modo, que Jesús explica sobreabundantemente a Luisa, asume todas las vidas humanas, todos los actos humanos. Porque si no hace eso, no puede redimir a todas las criaturas. Él debe recapitular en sí todas las cosas, todas las vidas, todos los actos y responder al Padre dándole lo que él debía encontrar. Pero ¿qué debía encontrar el Padre en nosotros? Me llama la atención mucho y me conmueve profundamente que Jesús pide a Santa Faustina Kowalska en la coronilla de la Divina Misericordia rezar esa oración que se hace en medio de cada decena. ¿Qué decimos? Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Qué significa esto? ¿Qué es reparar? Cuando a una silla le falta una pata, repararla significa ponerle la pata que le falta. En el sentido de reparar, los pecados que son actos de la voluntad. Para reparar las vidas humanas, para reparar los pecados, ¿qué es lo que Jesús enseña que se debe ofrecer? Toda la persona del Hijo de Dios hecho carne. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Porque en el plan divino, Dios nos creó para encontrar en nosotros a sí mismo, a Jesús, porque en Él están todas las complacencias del Padre, y a nosotros nos creó en el Hijo, para vivir la vida del Hijo. Y esto solo es posible si nosotros damos nuestra voluntad y recibimos la suya, y entonces Jesús hace vida real en nosotros. Jesús le explica a Luisa que este vivir en la divina voluntad no es solo un vivir de Él en nosotros a modo místico, sino a modo real. Jesús le explica que si está en la Eucaristía es para llegar a nosotros, pero para quedarse en nosotros y para transformarnos a nosotros en aquello que recibimos. El Padre debía encontrar en nosotros la humanidad de Jesús, pero también su divinidad. Es lo que acaba de decir San Gregorio en lo que leímos. Él quiere darnos su divinidad. Pero nuestra voluntad sigue deteniendo, sigue rechazando. Jesús le explica a Luisa, como les decía, que Él toma en sí mismo todos nuestros actos, todas nuestras vidas, y Él vive nuestros actos, nuestras vidas en sí mismo a modo perfecto, a modo no solo humano, sino también divino, como Él puede vivirlo, a modo divino. Así que todos nuestros actos, toda nuestra vida está concentrada en Jesús. Y cuando nosotros venimos aquí a la tierra, tenemos nuestra voluntad humana para hacer nuestros actos. El bautismo nos ha abierto la puerta. Los sacramentos nos han ido curando del estado de decaimiento. Pero Jesús, ahora a través de esta comprensión que nos permite a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta, nos muestra cómo Él espera, nos espera
que vayamos en Él y tomemos lo que en Él hay, que es nuestro. En el Evangelio encontramos que Jesús dijo: el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, es decir, a su voluntad, tome su cruz y me siga. Tome su cruz. ¿Para qué se toma una cruz? ¿Solo para cargarla? No, se toma la cruz para morir en ella, para crucificarnos en ella. Para eso sirve la cruz, para morir. ¿Qué debemos crucificar? Nuestro yo, el yo que nosotros con nuestra voluntad hemos creado, ese ídolo hecho que es hechura humana, que no es nuestro verdadero yo, el que Dios nos dio al crearnos, porque el verdadero yo que Dios nos dio es Jesús. Jesús en cada uno de nosotros. En cambio, nosotros nos hemos formado nuestro ídolo de yo, hecho con nuestras manos, como dicen los salmos, es decir, con nuestra voluntad y con nuestros actos. Y ese ídolo del yo lo hemos puesto en el templo de nuestro ser. Y esta es la abominación de la desolación. Que la vida divina no encuentra en nosotros su lugar y no puede crecer en nosotros. Ahora Jesús nos invita a eso. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir al plano de mi vida divina donde yo vivo con mi Padre? Niégate a ti mismo. Conoce ese yo que has creado y niégalo. Toma la cruz, crucifícalo y entonces sígueme por los caminos de mi voluntad divina, donde yo te espero, para que donde yo esté, estés también tú conmigo. Y continúa diciendo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Esta última frase casi siempre la interpretamos solamente en el plano físico, en el plano del martirio de dar la vida, morir, y obviamente, desde luego, es correcto aplicarlo así, pero no es el único modo y quizá tampoco es el más profundo. El que quiera conservar su vida, no tanto la existencia humana, sino ese vivir del yo, ese vivir de mi voluntad humana con mis actos humanos, el que quiera conservar esa vida suya, perderá. Pero el que pierda esa vida suya por mí, a cambio de mí, ese encontrará la vida que yo he vivido para él y que está escondida conmigo en Dios. Como dice San Pablo, estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, es decir, en el plano divino. Jesús tiene en él el depósito de nuestra vida vivida a modo divino. Cada uno de nuestros actos, pero hechos con voluntad divina obrante en nosotros, con modo divino. Y esa vida está escondida con Cristo en Dios y nos espera. Es allí donde nos dice: ven y lo verás. Ven y tómalo. Toma mi vida divina, cómela. Hazla tuya. Cuando comulgamos, Jesús tiene en sí todo eso. Pero si nosotros no lo sabemos, si nosotros no lo comprendemos, entra Jesús y después la vida real se va de nosotros y nos deja solo la ayuda de su gracia, pero no su presencia real como está en el sacramento. Jesús le dice a Luisa: cuando me des plenamente tu voluntad, lo estoy diciendo con mis palabras,
Y cuando poseas mi voluntad divina, yo hago en ti vida real. Jesús nos pide por limosna, como decía aquí San Gregorio, nos pide, él lo dice en primera persona, y me piden limosna mi naturaleza humana para darme a cambio su naturaleza divina. De verdad, en estos escritos de la divina voluntad, como explicaba Silvia, sobre todo del 11 en delante, de modo todavía más profundo en el 12 en delante, encontramos qué es esa vida divina que vivió el Hijo de Dios en la carne. ¿Qué hacía su interior, su alma de hombre fundida con la divinidad? Su voluntad humana fundida con la voluntad divina. Y lo más maravilloso es que encontramos que todo eso es para nosotros. Es para nosotros vivirlo. Así que respondamos a esa invitación que Jesús nos hace. Jesús, quiero conocer dónde vives. Quiero conocer ese plano divino de tu voluntad eterna, donde tú vivías con el Padre, donde hacías tus actos interiores. Jesús nos dice, ven, ven y lo verás. San Juan, creo que en su primera carta nos dice, queridos, ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no ha sido manifestado. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Cuando yo leo esas palabras de San Juan, el apóstol que más conoció a Jesús, el amado, me pregunto, ¿de qué estás hablando, Juan? ¿Tú no conocías a Jesús? ¿O por qué dices, cuando lo veremos tal cual es? Juan vivió con Jesús 3 años. Sin embargo, Juan se da cuenta de que hay algo de Jesús que no conoce. Lo ha visto en el plano humano. En la transfiguración ha visto vislumbrar un poco de la gloria de su divinidad. Pero lo que pasaba en su interior, lo que obraba la divina voluntad obrante en la voluntad humana de Cristo, lo que obraba la divinidad a través del alma de Cristo, ese penetrar en toda la historia, abrazar las generaciones humanas, todos los actos humanos, llenarlos de vida divina, corresponder al Padre por todos en modo perfecto, universal, infinito, eterno, eso no era conocido y Jesús lo dice explícitamente a Luisa. Y San Juan nos dice, lo que sabemos es que cuando Él se manifieste, y no se refiere a una manifestación tanto física, Él ya lo conocía físicamente. Cuando manifieste eso que de Él está todavía escondido, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Conocer la vida interior de Jesús no es solo para tener una mayor comprensión teológica de Jesús, es para vivirla. Es para vivir en nuestros actos ordinarios la vida del Hijo de Dios. De verdad, ojalá se den un clavado en esto que Jesús ha mostrado a la pequeña sierva de Dios, Luisa Picarreta. San Pablo dice en la carta a los Colosenses, les comparto pantalla, la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2-3, que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor,
alcancen en toda su riqueza conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y en el versículo 9 y 10 dice, en él, en Cristo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él. Jesús no se guarda su plenitud para él, nos la comparte, pero es necesario ese conocimiento, ese crecer en el conocimiento. El mismo San Pablo en la carta a los Efesios 2 nos dice, con él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Esto, nosotros estamos aquí en la tierra, pero nuestra vida vivida a modo divino está sentada en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros. El mismo San Pablo es consciente de que en el futuro ese tesoro que está todo contenido en Jesús debe ser mayormente comprendido. Dice, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en los siglos venideros, Dios mostrará todo eso que hay en Cristo Jesús. Es labor de nosotros como iglesia arrojarnos continuamente más en el interior de Cristo. Y es eso lo que hacemos en la divina voluntad. Y maravilla de maravillas es releer la Sagrada Escritura, pero a la luz de la comprensión que Jesús permite a través de sus palabras a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. De verdad, cada vez que vuelves a leer lo que ha dicho San Pablo, lo que ha dicho San Juan, y también los demás libros de la Biblia, pero de un modo un poco más velado, dices, wow, eso estaba allí. Jesús le dice esto a Luisa en el libro de Cielo. Hija mía, primero debía hacer conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera. Sabemos que Jesús predicaba, llamaba a los apóstoles, llamó a sus discípulos, los apóstoles también, los milagros que hacía, su muerte, con toda su pasión, su resurrección, su ascensión. Primero eso, lo que hacía y sufría mi humanidad por fuera, para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. La criatura es incapaz de comprender todo junto mi obrar. Por eso voy manifestándome poco a poco. Tal como decía San Juan, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, en el ámbito de su divinidad. Después, a tu eslabón de conjunción conmigo, creo que Silvia mencionó, así como de rápido, que Jesús y María forman un solo eslabón, como nuevo Adán y nueva Eva, un solo eslabón de conjunción de la humanidad con Dios. Ellos, los perfectos, María, criatura, pero llena de gracia, concebida inmaculada, forman un solo anillo, así como Adán y Eva son una sola carne. Ahora esta nueva pareja de madre e hijo, María y Jesús, forman una, por así decir, una sola vivencia de conjunción de la humanidad con Dios, pero es necesario luego un eslabón de conjunción que sea una criatura con pecado original, a la cual le venga manifestado este
vivir en el don de su querer divino. Por eso dice esto, y esa sería Luisa. Después, a tu eslabón de conjunción conmigo, y ustedes no saben cuánto Luisa sufría de tener que escribir estas cosas. Muchas veces ella probaba de omitir cuando Jesús hablaba cosas así de importantes, y luego, ya sea por medio del confesor o él directamente, la regañaba. Llegó el grado que San Aníbal María di Francia, dándose cuenta de que Luisa prefería omitir las partes donde Jesús hablaba de la grandeza de su misión, porque Luisa sentía todo el peso de su pequeñez, de su nulidad, y ella prefería ocultarse. San Aníbal, para impedir esto, como su confesor extraordinario, le puso esta obediencia. Si omites una palabra, un concepto, una coma de lo que el Señor te diga, eso es pecado mortal. La pobre Luisa casi se muere de dolor, pero como siempre, da su fiat. Entonces, bueno, volviendo a las palabras de Jesús, dice: después a tu eslabón de conjunción conmigo serán unidos los demás eslabones de las criaturas, y tendré una multitud de almas que viviendo en mi querer reharán todos los actos de las criaturas. Esos actos de todos nosotros que están contenidos en Jesús. Dice, y tendré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí. Actos suspendidos, esos actos vividos a modo divino, que están suspendidos porque estos actos no se pueden vivir con la voluntad humana solamente. Hasta que llega la comprensión y la vivencia del don de la divina voluntad, estos actos pueden ser tomados. Cuando eso pase, dice, entonces tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí y conservados en mí, ahora los tendré hechos también por las criaturas. Y esto tiene que ver con lo que el Señor dijo, aquel que crea en mí hará mis obras y las hará aún mayores. No solo en el plano exterior, sino sobre todo en el plano interior. Esas obras divinas del Hijo de Dios, conservadas en Él, y que Él quiere compartirnos. Continúa Jesús diciendo, hechos también por las criaturas, y estas criaturas serán de todas clases, vírgenes, sacerdotes, seglares, según su oficio, no obrarán más humanamente, es decir, solo con su voluntad humana, que aunque pueda ser muy buena y ayudada por la gracia, pero se queda solo en el plano limitado de lo humano. No, sino que penetrando en mi querer, es decir, en el acto eterno de Dios, eso es el querer divino, el acto eterno de Dios, donde está contenido todo, sus actos de las criaturas en su querer se multiplicarán por todos en modo todo divino. Y tendré la gloria divina por parte de las criaturas de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros profanados, otros enfangados por el interés, y de tantas obras buenas en las cuales quedo más deshonrado que honrado. Suspiro tanto este tiempo, tú reza y suspíralo junto conmigo, y no separes tu eslabón de unión con el mío, empezando tú la primera. Volumen 12, 29 de enero de 1909. Aquí me llama la atención esto que dice Jesús, que penetrando en su querer sus actos se multiplicarán por todos en modo todo divino. Entre las pocas cosas
No sé si ustedes me ven, yo veo aquí la pantalla de Miguel. Dice, en la Biblia encontramos entre los pocos fragmentos donde aparece San Andrés, encontramos que él es el apóstol que cuando estaban reunidos esa multitud de gente, esos 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, Jesús dice, démosles de comer, denles ustedes de comer. Y los apóstoles, sí, ¿cómo? San Andrés va y busca y encuentra un chiquillo que tiene sus 5 panes y sus 2 peces y entonces lo lleva a Jesús y le dice, pues aquí está tiene esto, pero ¿qué es eso? Y Jesús toma esa nada y la multiplica para todos. Esto sí es una imagen de la Eucaristía. Pero, ¿qué es la Eucaristía? Cuando ustedes hacen el ofertorio, la presentación de los dones, toman el pan y dicen, bendito sea Señor, Dios del universo, que por tu bondad hemos recibido este pan fruto, ¿de qué? De la tierra y del trabajo del hombre. Y semejante se dice del vino. ¿Por qué esa relación entre algo que es fruto de la tierra y juntamente del trabajo del hombre? ¿Qué va a pasar con ese pan, fruto de la tierra y hechura también humana? Porque no es que agarremos un grano de trigo y eso sea consagrado. Y no es que agarremos una uva y eso sea consagrado. No, se toma una parte creada y se añade la obra humana. Y en eso es donde Dios se pone a sí mismo. Eso es muy interesante, sumamente interesante. Y Jesús se lo explica a Luisa. Le dice, hija, en tu ser y en tus actos, tu ser es hechura mía. O sea, es obra creada. Y tus actos son, por así decir, hechura humana. Ofréceme eso como hostia. Y yo haré la consagración de tu ser y de tus actos, poniendo en ellos mi vida divina. Vivir en la divina voluntad es realmente permitir a Jesús hacer una celebración continua de la Eucaristía en nuestra vida, no solo ya en el plano litúrgico. Sabemos que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Y qué significa eso? ¿Que vamos a misa y ya cumplimos con la vida cristiana? No. Que nuestra vida cristiana apunta a ser Eucaristía. Y eso es lo que es vivir en la divina voluntad. Ofrecer nuestro ser, como Jesús lo enseña de modo sobreabundante a Luisa. Y si bien los primeros 10 volúmenes no son en sí enseñar qué es vivir en la divina voluntad, sin embargo, sí es enseñar cómo purificar nuestro vivir humano. De modo semejante a cómo se debe cocinar el pan y cómo se debe hacer el vino. Para el pan, el grano debe ser triturado, se le debe quitar la cáscara, se debe amalgamar y luego se debe cocer por la fuerza del fuego. El vino también se le debe quitar la cáscara a la uva, se debe pisar y se debe dejar allí en su tiempo a que haga su trabajo y se forme el licor, el vino. De modo semejante, en nosotros tiene que caer la cáscara del yo humano. Tiene que triturarse nuestro ser en amor y tiene que cocerse en el fuego del amor divino. Y eso lo aprendemos en los primeros volúmenes. Y entonces podemos llegar al volumen 11 y al 12 a hacer vida lo que allí Jesús dice. Ese que Él venga
y en ese ser nuestro, que es obra creada suya, y en esos actos nuestros, que son hechura humana, Él pueda poner su vida divina. Y se haga esa multiplicación de su vida. Si en el altar hay 10 hostias, la vida de Jesús se multiplica 10 veces y se dona 10 veces a quien lo recibe. Si hay 100, si hay 1000, tantas veces se multiplica. Pues cuantos actos nosotros pongamos en la divina voluntad, Jesús tantas veces dona su vida divina en nosotros y en nuestros actos. Dejemos a Jesús hacer ese desahogo de amor. Él anhela desahogarse. Jesús le dice a Luisa, aquí en la Eucaristía soy un prisionero. Anhelo llegar a las almas, pero anhelo quedarme en ellas, pero no puedo porque encuentro en ellas una voluntad humana que quiere obrar, aun cuando sea buena, pero quiere obrar ella. Mientras que la vida divina no se hace con voluntad humana, se hace con voluntad divina unida en la voluntad humana. Así que, queridos hermanos y padres en la fe, pongamos en las manos de nuestro amoroso Salvador el pan y el vino de nuestro ser y de nuestros actos. Aprendamos a través de la lectura del libro de cielo cómo es eso, cómo sucede ese inmenso misterio en nuestra nada. Y dejémoslo llenarlo de su vida divina, para que Dios sea todo en todos. Esa es la finalidad, que Dios sea todo en todos. Que Dios sea el todo en todos nuestros actos y en todos sus hijos. Vivir en la divina voluntad, que tanto agrada a Jesús, la vida específicamente que vivió su Madre Santísima y el Hijo de Dios en la carne. Y bueno, Aquí, ¿sí? Te quedan 5 minutos. Muy bien. Termino leyendo un poquito la lectura que hay en las vísperas de hoy, de San Andrés, donde San Pablo nos habla de esa unidad que debe haber entre todos, porque es un solo cuerpo, es un solo espíritu, es un solo Dios, un solo Padre, que reina en todos, actúa a través de todos, vive en todos, y luego habla cómo a unos dio ser apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, pastores, maestros, para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está en crecimiento y crece con nuestros actos, si los hacemos en la divina voluntad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe que no es solo de concepto, sino la fe definida por el Catecismo de la Iglesia es adhesión personal del hombre a Dios. Unidad de la fe vendría a ser, en su forma más profunda, esa unidad completa de la criatura con Dios. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto es un camino y en el cual el libro de cielo nos lleva también. Jesús nos ayuda a través de ello a este conocimiento pleno del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, no por nuestra perfección, la cual no existe, sino hombres perfectos en el estado en el que Dios nos creó. El único santo, el único justo, el único perfecto es Jesús. En la medida que nos unamos a Él por la fe, que lo conozcamos profundamente en el plano de su divinidad como Hijo de Dios, llegaremos a ser nuestro ese estado de perfección que Él tiene para nosotros y cumpliremos esa orden de Jesús. Ustedes sean perfectos como el Padre es perfecto. Y entonces alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Lo que encontramos en el libro de cielo es una mirada amplia y profunda de qué es esa plenitud de Cristo
de la inmensidad de sus dimensiones y de cómo alcanzarlo. Viviendo sinceramente en el amor que es donación de nosotros a Él y de Él a nosotros, y en esa donación de nosotros a Él y de Él a nosotros también hacia el prójimo, creceremos en todo hasta aquel que es la cabeza. Bueno, pues misterios profundos que nuestra mente no entiende, pero que sin embargo el Señor nos invita a creer y a vivir. ¿Quién entiende qué es la Eucaristía? Nadie. Pero todos podemos creer en lo que es la Eucaristía. Si el Señor dijera, solamente puede comulgar quien comprende completamente lo que es la Eucaristía, ¿quién comulgaría? Nadie. Pero no nos lo está pidiendo. Nos está pidiendo, sí, conoce cuanto más puedas. Créelo, porque según tu fe así se hará. Y eso es lo que se requiere para vivir la Eucaristía. Saber, aunque sea un plano general, qué es y creerlo. Pues de igual modo, este vivir en la divina voluntad quizá sobrepasa lo que nosotros podemos comprender, lo que nosotros podemos explicar, obviamente, lo que lo sobrepasa tanto más. Pero Jesús nos está pidiendo, créelo. Cree, y si crees, se hará según tu fe. Dame tu vida, y yo te doy mi vida divina. Dame tu voluntad humana, y yo te doy mi voluntad divina. Y esto a cada instante, intercambio de vida. Y bueno, hay tanto más que se puede hablar de esto, pero el tiempo se termina. Creo que también había... el tema era también para preguntas, si es que hay algo que quisieran preguntar, algo que puede quedar bailando de lo que he dicho, de lo que sea. Si hay tiempo, con gusto conversamos un poco. Una pregunta al menos. Ricky, ¿me alcanzas a escuchar? ¿Escuchas al Padre Felipe? ¿No me escuchas? Sí, un poquito. Mejor acérquese, Padre. Sí. Muy bien. Bueno, te felicito por el compartir tan rico, tan ameno que nos has hecho. Y un comentario. En este intercambio, nosotros salimos ganando. O sea, nuestro Señor también decía, conviene que yo me vaya para que ustedes crezcan. Entonces ahora en este partir tuyo vemos frutos. O sea, hoy físicamente tu mamá ha compartido y lo ha hecho una belleza, con una riqueza. Y ese partir tuyo, pues también ha hecho, Pablito físicamente está con nosotros. Y entonces vemos riqueza, ¿no? O sea, hasta lo vemos de una manera muy concreta. O sea, ese partir y ese compartir. Entonces, este intercambio se ve muy palpable. O sea, no son así como imaginaciones, sino son cosas muy reales que van en beneficio de este crecimiento, de este conocimiento que Dios va compartiendo para todos. O sea, que ahora entonces lo podemos palpar. O sea, este intercambio que no es algo así como simplemente una imaginación, lo vemos concretado. ¿Sí? Y entonces, pues una felicitación y gracias por este compartir que nos has hecho vibrar y más amar divina voluntad. Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Dios los bendiga y sigan rezando por mí en este proceso de discernimiento acá. El punto es vivir la vida de Jesús, como Él la quiera y en el estado en el que Él nos quiera. La parte exterior es la cáscara. Lo que importa es el fruto que está dentro y que Jesús nos permita vivirlo de verdad. Muchas gracias, Ricky. De nada, a ustedes, Dios los bendiga. Estamos en contacto. Espérame, Gracias, Dios. Te van a hacer una pregunta. Ok.
para ese intercambio de vida que Dios nos ofrece, ¿qué tanto necesitamos avanzar en la lectura del cielo? ¿Se puede empezar desde un inicio o en el volumen, por ejemplo, 11, qué es lo que recomiendan? Como decía, ciertamente el volumen 11 es donde empieza a explicar Jesús la esencia de este vivir a modo divino, de este vivir en su divina voluntad. Una sugerencia que algunos hacen es leer el volumen 1 a la par del 11 y así ir avanzando. Ciertamente lo más ideal pues sería agarrar corte con el 1 al 11, digo con el 1 y hasta el 36, pero siendo que no siempre se puede y apremia la urgencia de darle nuestro fiat a Jesús, quizá una opción es esa, ir leyendo un poquito del 11, ir avanzando con el 1 y así ir siguiendo el corte. Pero lo que sí es leer, porque hay tesoros que Jesús tiene allí para explicarnos, para hacernos vivir. No son solo noticias que nos comparte, es vida que hace entrar en nuestro corazón en la medida en que nosotros escuchamos a Él con oídos de fe y corazón abierto.